Ya hemos estado estudiando por qué tenemos que morir, a qué tenemos que morir, qué es al yo, qué es al pecado, qué es a esa vieja naturaleza, qué es al mundo. Y bueno, pues, si no hay muerte, pues no hay resurrección. Amén. Y hoy vamos a ver la cuarta lección, que es resucitados con Cristo. El porqué de una necesidad, de una resurrección, y que solo es algo que el Espíritu Santo puede hacer, pero que es nuestra responsabilidad ser parte de lo que Él ya hizo. Amén. Porque a veces cometemos el error, como hemos dicho, de dejarle al Espíritu Santo la obra que a nosotros nos toca hacer. Por eso es resucitados con Cristo. El problema que tenemos en la vieja naturaleza, en ese viejo hombre, que es el mundo, que es la gente sin Cristo, o que somos nosotros en una pasada manera de vivir, es que por siglos el hombre ha ocupado de muchas maneras, aún las mejores mentes inteligentes que han existido, de buscar solución a los problemas del mundo. Pero son soluciones humanas. El hombre cree que por sí mismo puede él mejorar al mundo, mejorar esa naturaleza contaminada por el pecado, pero en vano el mundo va a poder ofrecer lo que solo Dios puede ofrecer, una nueva vida en Cristo. Y de eso se trata la resurrección. Amén. ¿Por qué en vano puedes mejorar al mundo? Porque sabemos, como dice en Juan 10:10, que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y el príncipe de este mundo es ese ladrón, es el que está detrás de él. Por eso es que es imposible que el mundo, guiado, los hombres, por el príncipe de la potestad del aire, pueda buscar mejorar. No lo hará nunca conforme al plan, al diseño original de parte de Dios. Podrá en sus creencias, en sus entendimientos, creer que va mejorando cada día, pero a final de cuentas sabemos que no es así, por causa de la condición de esa naturaleza caída. Es hasta cuando nos damos cuenta que conocemos a Dios, ¿sí?, que es la necesidad de morir a todo esto y de vivir en una nueva manera, que es resucitado con Cristo. En esa resurrección que somos parte, y lo vamos a ver conforme a las Escrituras, ¿a qué se refiere? Que participamos. No quiere decir que nosotros físicamente o tengamos que hacer la obra que solo Cristo puede hacer. No, sino que al por fe creer en la obra que Él hizo, somos partícipes de su muerte y somos partícipes de su resurrección. Amén. Entonces, entendamos bien, una cosa es la posición que nos da lo que Dios hace, y una cosa es la práctica que podemos, por esa nueva posición, nosotros tenemos que hacer. Solo Cristo resucitó, pero en mi posición, esa resurrección trajo vida a mí. Y en la práctica yo tengo que participar en esa bendición, en esos beneficios que trae la resurrección de Cristo a nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso cuando tú ves, cuando Dios da esa vida espiritual a un corazón arrepentido, a alguien que estando muerto en sus pecados cobra una nueva vida resucitando en Cristo, es que vemos que empieza un proceso para todo nuevo creyente de una unidad con Cristo Jesús. Una unión que antes no había y que hoy sí la hay por la fe y a causa de ese arrepentimiento. Es algo que ya Dios hizo en tu vida, que es en mi vida lo que lo ha hecho, ¿sí? Y es cuando la gente entrega su vida al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces tú no le has dicho, entrega tu vida a Cristo? Pero ¿qué tantas veces somos conscientes de lo que realmente significa para nosotros, que ya lo hicimos, lo que es entregar nuestra vida a Cristo? Y ahí es donde muchas veces cometemos un error, o no estamos tan conscientes de lo que implica cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Entonces, dice Efesios 2:4, ahí lo tienes en tu manual, dice que Él nos amó. Dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Entonces vemos cómo estábamos muertos en una condición, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Estamos muertos en nuestros pecados, y ahí es donde Dios viene y nos da vida juntamente con Él. Y con eso nos trae la resurrección, por eso somos partícipes de su resurrección. Y dice, y también nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿desde cuándo me ha amado? ¿Desde que yo le recibí o desde antes de la fundación del mundo? Como vemos, siempre nos ha amado. El problema nunca está en el Señor, el problema está en la creación. Si aún dice, aún en nuestros pecados, Él nos amaba, entonces podemos ver cómo nos ve Dios y nos ha visto siempre. Esto es algo muy importante porque a veces creemos que como que Dios cambió su manera de vernos en el momento en que recibimos a Cristo. Una cosa es lo que sucede y nuestra posición, pero Dios no cambia, Dios es el mismo. Amén. Cuando nosotros entendemos esta parte, ¿sí? Podemos ver cómo Dios ve a su creación por causa de sus decisiones, pero no cambia el amor que Dios siente. Entonces, cuando Dios ve a su creación, ve y nos mira en su justicia culpables. ¿Ok? Y nos ve que son y fueron solamente nuestras, o sea, por nuestras decisiones, hechos equivocados que hicimos y que muchas veces sabíamos que estaban mal y que por lo tanto somos merecedores de un castigo. Ese es el Dios justo, esa es la justicia de Dios. Amén. Y Dios no ha cambiado sus atributos. O sea, Dios sigue viendo al hombre culpable y culpable de su destino, de lo que Él mismo declaró, que es la muerte segunda, y no ha cambiado ese atributo de parte de Dios. Y a veces como cristianos se nos olvida como si Dios dejara de ser, pero en el momento en que cambiase Dios, dejaría de ser Dios. Ninguno de sus atributos cambia. Pero ¿cómo podía Dios por un lado ser justo y por otro lado manifestar ese amor? Y eso lo vemos que en su misericordia, en su gracia, a pesar de que Él nos ve culpables, Él entonces no quiere que nos quedemos en esa condición, porque el culpable merece el castigo, ¿estamos de acuerdo? Si no, no habría justicia. Esto echa por tierra esa falsa creencia o enseñanza que dice que todos van a ir al cielo porque Dios es amor. Amén. Todos van a ir al cielo porque Dios murió por todos. La Escritura no dice que murió por todos. La Escritura dice que murió por aquellos que ya estaban predestinados, que Él en su omnisciencia sabía que iban a creer en Él. La muerte es apropiada y Jesús muere por los que han creído en Él. Amén. Porque si muriera por todos, aunque no creyera, entonces sí todos irían al cielo. ¿Estás de acuerdo? Porque la muerte los enviaría directamente, porque dice que Él llevó todos los pecados, ¿sí o no? Y ahí es donde mucha gente argumenta que todos van a ir al cielo porque Él murió por todos los pecados. Entonces no es el punto de la fe, sino es el punto del hecho que Jesús hizo. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura dice que hay que creer. Y el que cree, entonces toma la obra vicaria, la muerte y la resurrección de Cristo a su favor. Y eso solo es por la gracia y la misericordia de parte de Dios. Por un lado, entonces, Dios nos ve culpables, pero por otro lado, su amor y su misericordia se desatan y nos da la manera de poder ser libres de esa culpabilidad que es poniendo nuestra fe en Él. Amén. Entonces, es por la gracia que Él no quiere dejarnos en esa condición y que nos alcanza su gracia para librarnos de esa condición. Y su misericordia es el sufrimiento de esa condición lo que provoca, ¿sí?, que la misericordia sea derramada sobre nosotros. Él ve y sabe que somos culpables, pero al mismo tiempo su gracia se desata y su misericordia, ¿sí?, lo lleva a haber entregado a su hijo. Es como cuando tú ves a un hijo enfermo. O sea, la obra de la cruz, el que Él resucitó y venció, nos da la identidad como hijos, ¿cierto o no? Así como tu hijo nace de ese amor entre los padres. Pero cuando el hijo, por ejemplo, está enfermo, se desata una misericordia por la condición que lo es. De la misma manera, eso no pasa en el corazón de Dios. Cuando ve que nosotros nos equivocamos, cuando ve que estamos sufriendo las consecuencias, se desata la misericordia y la compasión porque Él sabe
hacia dónde lleva todo eso. Y entonces, así como nosotros ponemos los medios para que nuestros hijos sean atendidos y sean quitados de ese sufrimiento por medio, ya sea de la oración o por medio de la medicina, para que ya no estén sufriendo, Dios, por medio de la confesión, desata el perdón para que no estemos sufriendo. Amén. Entonces, entendamos pues cómo Dios nos ve y lo que Dios es. Amén. Es una unión muy real, que aunque Dios está, ese espíritu, ya no lo vemos, no deja de ser real. Es más real que las relaciones físicas que tenemos. No estamos hablando de lo que vemos, estamos hablando de lo que es. Y eso es por fe. Tan así es que, si mal no recuerdo, dice en la palabra de Dios que las cosas que no se ven han creado las cosas que se ven. Entonces, ¿qué es más real? ¿Lo que ves o lo que no ves, que fue lo que creó lo que tú estás viendo? Entonces, es más real lo que es eterno que lo que es temporal. Y estamos en un tiempo temporal. Tus relaciones en este mundo son temporales, pero tu relación con Dios es eterna, gracias a que tú y yo estamos resucitados en Cristo Jesús. Amén. Dice 2 de Corintios, ahí la tienes, 4:18. Y es una invitación, es una exhortación. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y cuando se refiere no mirando, no está hablando de que andes así. Está hablando de que no pongas tu mirada, tu prioridad, tu corazón, tu tesoro en las cosas que se ven, en las cosas que son temporales, sino que las pongas en las que no estás viendo. Por eso dice Romanos que el justo por su fe debe vivir. Amén. Amén. Entonces, conforme hemos estado en Cristo y tenemos esa ya unión con Cristo, es nuestra responsabilidad caminar con Él. Es nuestra responsabilidad ser discipulados por Él. Y eso es lo que debe de empezar a ser un convertido o un nacido de nuevo, ¿sí? Es empezar a caminar con Jesús. Y para eso es el discipulado. Amén. Y no me refiero al discipulado de la iglesia como la que Dios nos da. Esas son herramientas de enseñanza, de crecimiento. No, el discipulado que Dios dice y al que Dios se refiere, porque a veces confundimos, porque estamos acostumbrados a un discipulado en la iglesia, que son estos manuales, que son lo que Dios entrega a cada iglesia. No. El discipulado que está hablando la palabra de Dios de caminar con Cristo, lo vemos con claridad en Juan 8:31. Y apúntalo porque no está. ¿Sí? Juan 8:31 dice que Jesús les dijo a los que habían creído en Él. O sea, a gente convertida, a gente que ha creído en Él. Dice, si guardas mis palabras, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando un creyente nace y tiene esa unidad con Cristo, o nosotros que nos decimos cristianos, independientemente de los años que tengas, es lo mismo. La única manera de yo caminar con Cristo, de estar unido a Él, es guardando sus mandamientos, su palabra. Ese es el discipulado. Amén. Ya el enriquecimiento de la enseñanza por medio de estos mecanismos de discipulado, como los seminarios, como los que tienes en tu iglesia, o como lo que sea, que Dios les ha entregado, gloria a Dios por ello, pero no sustituye lo que Dios nos demanda. Y ahí es donde a veces nos conformamos o podemos vivir muchos años engañados y decir, no, pues yo ya me chuté todos los seminarios de la iglesia, los discipulados, ya es más, hasta maestro soy. ¿Verdad? Pero ¿qué con nuestro discipulado con el Señor? De nuestro caminar diario. Eso es otra cosa. Amén. Y ese discipulado, dice en Juan 8:32, es el que te lleva a conocer la verdad. Y la verdad te hace libre. Y dice que tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. El propósito del discipulado, entonces, te das dando cuenta que es santificarnos. Ya vamos viendo cómo va conectado. Y esto es posible a la resurrección. Y solo logramos hacerlo cuando vamos muriendo ¿a qué? Al pecado, al yo, al mundo. Porque al morir a ellos, yo estoy obedeciendo, cumpliendo la palabra de Dios. Es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida que no va a cambiar. ¿Cuándo ocurre este nacimiento? O sea, para crear nomás el amor de Dios. Así como lo vemos en la manera natural, el nacimiento de un bebé no ocurre cuando
ya está el primer grito del niño. Esa es la entrada al mundo, ¿sí? Pero el nacimiento empieza en la concepción, ¿cierto o no? En ese acto de amor de un hombre y una mujer, estamos hablando de lineamientos que la palabra nos da, no sabemos que hay otras maneras de concebir, pero no es el punto. En ese acto de amor se concibe y ahí nace un nuevo ser. O sea, por eso dice la palabra que antes que tú y yo llegásemos a la vida cristiana, ya habíamos sido concebidos por amor, por Dios. El día que tú expresaste tu fe en Cristo, ese fue el día de tu aparición en el mundo cristiano, por llamarlo así. Ese día, así como el niño llega a una familia, ese día llegaste a la familia de Cristo. Pero fuiste concebido desde antes de la fundación del mundo por amor. Entonces, cuando tú y yo vamos entendiendo esto, ¿sí? Podemos entender lo que Pablo dice, que cuando tú y yo nacemos de nuevo, que ya estás hablando de ese encuentro, de esa unión con Cristo, de esa vida nueva eterna, ¿sí? Entonces somos hechos un espíritu con Cristo. Amén. Porque el Espíritu Santo fue el que hace posible este milagro. ¿Ok? Pasamos a la página 25. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. O sea, Cristo murió y dice que nosotros, ¿sí? Juntamente con Él, no quiere decir, no está hablando de la obra que solo Jesucristo puede hacer, que es morir por los pecados. Amén. Estamos hablando de lo que sucede cuando tú y yo recibimos a Cristo y hay una vida nueva, ¿sí? Hemos sido bautizados en esa muerte, porque acuérdate que Cristo estaba muriendo en la cruz. ¿Por qué? Por los pecados. Era una obra donde Él estaba sustituyéndote a ti, para que tú no tuvieras que tener ese castigo eterno, esa condición que habla de que la paga del pecado es muerte. Y está hablando más que de la muerte física, está hablando de lo que representaba la causa del pecado que habla Romanos 6:23. Ahora, ¿por qué tenía que morir físicamente? Porque estaba sustituyendo a un ser físico. No había otra manera de hacerlo. Así lo dispuso Dios desde un principio. Por eso Dios se encarna. Por eso es que Dios es hombre y es Dios. Porque no podía morir más que un hombre por otro hombre, porque si no, ¿cómo vas a sustituir una cosa por la otra? En el Antiguo Testamento era una sombra porque un animal inocente sustituía temporalmente, pero dice en Hebreos 7 que él entró una vez y fue suficiente un solo sacrificio. Como hombre, porque era un hombre, pero también fue suficiente porque era Dios pagando el precio. No sé si estamos entendiendo. Entonces, tú y yo bajamos a las aguas bautismales no para ser salvos, sino para identificarnos con la muerte y la resurrección. Así como Jesús bajó a las aguas bautismales cuando Juan estaba predicando, no porque él tuviera necesidad, sino porque ahí se estaba identificando en su ser 100% hombre. Amén. Y Dios lo estaba reconociendo al mismo tiempo como su hijo. Por eso dijo, este es mi hijo amado. Entonces, entendamos pues todo lo que sucedió en la muerte y resurrección. El bautismo es un símbolo. A veces lo toman como si fuera lo que te salva. No. Lo que te salva es la muerte y la resurrección de Cristo. Es el que Él pagó y tomó tu lugar y tú has creído en eso. ¿Sí? Es un símbolo que nosotros estamos muriendo. ¿A qué? A lo que acabamos de estudiar. Al pecado, al mundo, al yo. Y salimos de las aguas como también una simbología de que estamos resucitando a una vida nueva. Amén. Ahí es cuando tú vas entendiendo que Cristo murió por el pecado. Y por lo tanto, los que seguimos a Cristo tenemos que morir al pecado. O sea, Él murió por causa del pecado. Nosotros morimos al pecado. ¿Y qué es el pecado en sí?
Sabemos que la fuente, la raíz es la iniquidad, pero ¿qué es el pecado? Es la violación a la ley de Dios, punto. Entonces cualquier violación a la ley, por muy pequeña que sea, dice la palabra, te hace acreedor a todo el peso de la ley. Entonces, nosotros morimos a estar violando los mandamientos, la ley de Dios. Amén. Entonces, así como Cristo es resucitado, nosotros también hemos resucitado de un estado pecaminoso, de un estado que solo puede hacer lo malo, de un estado que no podía por sí mismo hacer nada. Hemos sido resucitados a una nueva naturaleza que ahora puede obedecer la ley de Dios. Tú y yo somos llamados a entender la bendición tan grande de las Escrituras y por qué nos han sido entregadas. Y si no lo hacemos, vamos a crear un monstruo, una quimera, un híbrido en algo que no puede ser. La nueva vida que Dios te ha dado, porque a eso resucitamos, sino a una nueva vida, a un estilo de vida. No se trata de vivirla a través de la manera pasada de vivir. No sé si me estoy dando a entender. O sea, Dios no me resucitó para que esa nueva vida fuera vivida por el viejo hombre. No puede ni quiere. Y a veces nosotros queremos vivir la vida nueva en nuestra manera antigua de ser y de pensar. El plan de Dios no era que muriéramos al viejo hombre nada más, sino que muramos al viejo hombre y vivamos la nueva vida en Cristo. Porque si no vivimos la nueva vida en Cristo y nomás estamos tratando de morir al viejo hombre, es lo que muchos llaman y conocemos por un legalismo. ¿Sí me explico? Eso es legalismo. ¿Qué quiere decir legalismo? Legalismo es una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas, de reglamentos para alcanzar algo, la salvación o el crecimiento espiritual. Pero no está hablando de una vida nueva. La vida se hizo para vivirla. Y la muerte se hizo para morir. Así de sencillo. Amén. Cuando no entendemos esta parte es donde podemos caer, o las líneas son delgadas, y en lugar de estar viviendo una vida resucitada, podemos estar cayendo en un legalismo. O sea, una cosa es que por consecuencia de vivir la vida nueva, cumplas la ley. Y otra cosa es querer cumplir la ley para alcanzar la vida. Eso es el legalismo y eso es lo que el fariseísmo habla. Y a veces nos pueden tachar de decir, no, es que tú marcas mucho la ley, eres un legalista. No, espérame. O sea, yo marco mucho la ley porque la ley se hizo para cumplirla. Y Jesús dijo, yo no vine a abolirla. Él abolió preceptos, abolió estatutos del Antiguo Testamento, sí. Pero la ley, los 10 mandamientos siguen estando vigentes. Entonces, ahí es donde a veces cometemos el error, ¿sí? ¿Qué hacían los fariseos? Conocían la ley y marcaron un montón, y además le añadieron un montón de reglas. Y tenían una actitud. ¿Qué es lo que la expresión de fariseísmo dice, por ejemplo, en la explicación de, si tú buscas ahí en un diccionario? Dice, es la actitud y cualidad de la persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no está viviendo. Por eso Jesús les acusaba y les decía, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hagan. Entonces, si yo tengo la congruencia de vivir lo que creo, y si a alguien no le gusta porque para él es legalismo o fariseísmo, entonces él está en un problema. Pero si yo nomás hablo y no vivo lo que digo, entonces sí puedo caer en estas dos opciones. Amén. Otra de las cosas que a veces nos llaman o te pueden llamar es que son radicales. Y entendamos lo que es ser radical. Dice que es un conjunto de ideas y doctrinas de quienes en ciertos momentos de la vida, ya sea social, espiritual, ambiental, ¿sí?, pretenden reformar, o sea, desde raíz cambiar, ¿sí? Entonces, tenemos que ser radicales. Porque tenemos que cambiar en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que arrancar de raíz el pecado. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que entender que así como el Señor
tuvo realmente su batalla antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní y que en el Gólgota cumple esa muerte, nosotros también tenemos nuestro huerto y nuestro Gólgota. En el huerto nosotros decidimos, como Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y voy al Gólgota a tomar mi cruz para morir a yo mismo, para que se establezca la voluntad de Dios. No podemos nunca establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas si no morimos antes a nosotros mismos. Vamos entendiendo por qué hemos dicho que realmente nuestra guerra espiritual es entre mi carne y mi espíritu. Pero damos gracias a Dios porque así como Él tuvo su Getsemaní y su Gólgota, también tuvo su resurrección y tú y yo también la tenemos. Y tenemos nuestra vida nueva. Y tenemos la promesa, dice su palabra, en que así como hemos sido plantados en semejanza de su muerte, también lo seremos a semejanza de su resurrección. Hay una resurrección inmediata, que es la vida eterna que Dios te da cuando tú crees. En cuanto tú vives a esa nueva vida, tú tienes que empezar a morir al viejo hombre, al pecado y al mundo. Es la única manera de gozar realmente la vida nueva en Cristo. Te he dicho varias veces que realmente las tareas de estos manuales es escudriñar las Escrituras. Te voy a dejar, escudriña Romanos 5, 6, 7 y 8. Ahí habla mucho sobre todo este tema, de morir, de por qué Cristo murió, de nuestro viejo hombre que tiene que ser crucificado, del nuevo hombre creado en el Espíritu. Ahí mismo en Romanos 6 vas a ver que realmente la vida nueva está hablando de saber, considerar, presentar. El saber tiene que ver con lo que tú conoces de la Escritura, tiene que ver con la fe. Pero Dios quiere que vayamos más allá del conocimiento. Ahí estás hablando de considerar y de presentarte como ese sacrificio vivo que habla Romanos 12. El hecho de que tú y yo seamos obedientes, entonces, es prueba de que estamos tomando realmente a Dios en serio. Es prueba de que realmente le estamos creyendo a Dios. Gálatas lo especifica muy bien en Gálatas 2.20. Apúntalo porque ese no está. ¿Gálatas qué? Gálatas 2.20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo lo está diciendo mientras estaba vivo. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo del Hombre. A eso se refiere ser parte de su muerte. A eso se refiere ser parte de esa nueva vida, de esa resurrección. Amén. Entonces, antes vivíamos en un reino de tinieblas, un reino de pecado, que es derrotado cuando tú y yo cada día decidimos entregarnos a Cristo. Y recuerda, una cosa es la obra que Dios hace, que es una sola vez. No es algo que Él tenga que estar haciendo cada rato. Él ya venció y nos dio la victoria. Pero es mi responsabilidad apropiarme de esa victoria. Por eso Romanos 8:13 dice, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, se lo está diciendo a quién, al incrédulo, al natural, al gentil, al inconverso o al creyente. Lo vemos en la siguiente parte de ese texto. Dice, pero si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, viviréis. Esto te está diciendo que se está diciendo a creyentes. ¿Por qué? Porque un incrédulo no tiene el Espíritu Santo. Dice, si vivís conforme a la carne, o sea, ¿hay una posibilidad de que un hijo de Dios esté viviendo conforme a la carne? Sí. Pero es necesario hacerlas morir para poder ser partícipes de esa resurrección. O sea, la resurrección ya Dios la entregó y somos parte de. Pero es mi responsabilidad apropiarme de ella y disfrutar de todo el beneficio y la bendición que tiene el ser resucitado con Cristo. Ajá. Por ejemplo, bueno, esto dice usted que es día con día. Hay que estar buscando Así es. esa nueva vida. Pero ¿en qué punto llegamos a esa resurrección? ¿En qué momento uno puede decir, estoy viviendo esa resurrección? O sea, la resurrección, ¿en qué punto la tienes? En el momento en que tú creíste en Cristo. Ajá. Es resucitarte una vida nueva. ¿En qué momento la estás viviendo? En el momento en que estás viviendo conforme a la palabra. ¿Se me explico?
Por eso el enemigo se ha ensañado y ha hecho tanto esfuerzo en que el cristiano no entienda la magnitud del privilegio, de la necesidad que tenemos de vivir y de escudriñar todos los días la palabra. Porque es la manera de conocer a Dios, es la manera de que el Señor pueda realmente darse a conocer. Pero es más fácil, tristemente para el cristiano, tener una relación con Dios por medio de un tercero que en carne propia. Y hoy en este tiempo, tristemente te lo digo, mucho cristiano está viviendo la relación con Dios a través de un tercero. ¿Cómo es posible eso? Gloria a Dios por las predicaciones, gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los maestros, porque son instrumentos de parte de Dios. Dios los estableció como ayuda. Simplemente cuando tú lees Efesios 4:12, después de que habla de los 5 ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra, para la edificación de la iglesia. Hay un propósito en todo esto. Pero nada de esto sustituye tu relación personal con Dios. No va a haber nada que sustituya la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y la relación que Dios la quiere tener de algo físico y palpable que tú y yo tenemos son las Sagradas Escrituras. Es el Espíritu el que las inspiró, como dice Timoteo, el que nos permite, como dice 1 de Juan, por medio de la unción de su presencia, enseñarnos, pero gracias a Él podemos entenderla, gracias a Él podemos conocer a Dios, pero es a través de las Escrituras. Por eso te decía, a Satanás le encanta que la gente vaya a la iglesia, que diezme, que haga actividades, mientras no escudriñe ni ponga por obra la palabra de Dios. Por eso es que Pedro lo dice con mucha certeza y mucha seguridad cuando quiso, por medio de una circunstancia real, una necesidad real, quiso el enemigo apartarlos de su propósito principal. Ahí en Hechos capítulo, creo que es 2, donde se presenta la situación con las viudas, ¿te acuerdas de los griegos? Sí. Y dice, no es justo que nosotros dejemos de hacer lo que tengamos que hacer por atender la mesa. No estaban denigrando el servicio, estaba priorizando lo que Dios había establecido. Y dice, pongan 7 varones llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, entendamos pues esta parte. Es necesario, ¿sí?, que si tú quieres vivir esa vida resucitada, esa vida que Dios te ha entregado en Cristo Jesús, es necesario entonces que mantengamos una relación con Él que nadie puede sustituir. Ni tú por tu esposo o por tus hijas, ni el pastor por las ovejas, ni el hermano por la hermana. Amén. Entonces, es necesario pues que a través de ella podamos entender las demandas que Dios nos pide, las cosas que ya me tocan a mí hacer y entender las que Dios ya hizo para no dudar tampoco de la obra que ya hizo Dios. El enemigo siempre va a atacar la palabra de Dios. Es lo primero que hizo. Amén. Lo hizo Satanás en el cielo, lo hizo Satanás a través de lo que Dios habló a Eva y lo hizo Satanás en el desierto a Jesucristo mismo. Amén. Entonces, mientras yo más muero, más vivo estoy. Esa es la locura del Evangelio. Amén. Por eso dice Lucas 9:24, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará o la salvará, dependiendo de cuál texto esté leyendo. Amén. Y sigue diciendo, pues ¿qué aprovecha el hombre ganar al mundo si al final o se destruye o se pierde? Entonces, este es un principio. Mientras más muero, más vivo. La vida crucificada es una búsqueda constante de la cruz. Todos los días tienes que levantarte con ese pensamiento. Tengo que morir hoy al pecado y vivir para Cristo. Amén. Filipenses 3:8 ahí lo dice con mucha claridad. Pablo dice, aún estimando todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjate bien, todas las cosas de este mundo, él las veía, no le importaba perderlas con tal de conocer más a Jesús. Esa es la vida eterna, ¿no?
Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo al que tú has enviado. Entonces Pablo lo dice aquí con mucha claridad. Dice, mi Señor, por amor, el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No estaba hablando que tenía que ganar la salvación. Estaba hablando, cuando él dice para ganar a Cristo, es para tener más intimidad con Cristo, para conocer más a Jesucristo. ¿Sí? Y sigue diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante en él a su muerte. ¿A qué semejante? No estaba diciendo que la obra vicaria ocupaba una ayudadita. Estaba diciendo, Cristo murió por el pecado, yo me hago semejante a él muriendo al pecado. Amén. Entonces, ¿cuál es una de las pruebas más fuertes, ahorita que preguntabas ahorita, de cómo saber qué tanto estoy viviendo la resurrección? Mientras más sea tu deseo de ser semejante a Cristo en su muerte, o sea, morir al pecado, entonces mayor estarás viviendo la resurrección. Amén. Amén. Bien, vamos a la página 27. Dice ahí en tu manual, aunque somos siervos, siempre retenemos el derecho de decidir a quién vamos a servir. Aunque fuimos comprados por precio, aunque ya no nos pertenecemos, podemos ser esclavos de Dios. No cambia que en todo momento tú tienes todavía tu libertad, tu libre albedrío para decidir a quién vas a servir. Ahora, no confundamos la libertad como muchos la confunden con un libertinaje. Dice, la libertad verdadera no es hacer lo que te da la gana, sino poder hacer lo que tengo que hacer. Y vamos a leer Romanos 6, apúntalo 6, el 13, el 14 y el 16. Fíjate, Pablo está exhortando, dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Te vuelvo a repetir, recuerda, porque a veces leemos la Biblia como la estoy leyendo y le está hablando a un tercero. No, la Biblia no le está hablando a los incrédulos, no le está hablando a los impíos, no le está hablando a los que viven todavía en pecado, le está hablando a los hijos de Dios. Dice, no los presentéis, ni tampoco, dice, sino preséntate a ti mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se ha enseñoreado de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no es tu año. Sigue estando en ti, porque dice ahí también en Romanos que Cristo condenó al pecado en la carne. Ahí en Romanos, creo que es 8:3. Y dice en el verso 6, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjate bien, o sea, le está diciendo a ti y a mí, a los hijos y a las hijas de Dios. O sea, no los presentemos, porque dice, a quien tú le sirves, ¿sí? Si se sometes a alguien, ese te haces esclavo de él. Yo me tengo que someter ¿a quién? A Dios nada más, a su palabra, a su justicia, no a la mía, no a la tuya. Y primera de Pedro 2:4, también apúntala porque no está, 2:4, 2 y 3 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Primera de Pedro 4:2. En la pie. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé el que te reste a ti o el que me reste a mí. Puede ser un día, puede ser un mes, puede ser 20, 30, 50 años. Pero lo de menos es cuánto tiempo, es el tiempo que te resta, dice. No lo vivas conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y tú puedes decir, pastor, pero pues, yo ya soy nueva criatura. Las concupiscencias están allá. No, espérame. La concupiscencia está dentro de ti. La palabra dice, nadie diga que es tentado por Dios, porque de su propia concupiscencia es tentado.
sea, hay un deseo en tu vida que siempre te va a estar persiguiendo, que es el deseo de la carne. Siempre va a estar ahí. Ahí está condenada a vivir en la carne. Pero ya eres libre para decidir si sirves a la carne o sirves al Espíritu. Y eso es lo que tienes que crucificar, tus deseos, para que se establezcan los deseos de Dios. Y ahí en el verso 3 sigue diciendo el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado para hacer como le agrada a los gentiles. O sea, basta ya el tiempo que vivimos sin Cristo. Basta ya el tiempo que le damos rienda suelta a los deseos de nuestro corazón. Ahora, acuérdate, porque somos bien buenos para minimizar las cosas que la carne tiene o la carne hace. Dice Génesis 6:5 que todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo al mal. A veces oímos concupiscencia y nos vamos como si fuera, wow, ¿no? Algo bien llamativo, bien grande, bien pecaminoso, algo así, no, eso no. Digo, ¿ves cómo sale la carne? Hay que crucificarla, salen cosas todavía de atrás. Entonces, todo deseo que no es conforme a la palabra de Dios, al final de cuentas es parte de la concupiscencia. Amén. Hay que editar esa parte. Hay que tener al editor que la borre, por favor. Es nomás para ver si están entendiendo lo que la carne es. Amén. Entonces, basta ya el tiempo que anduvimos en ella. Basta ya, dice, andando en lascivias, concupiscencias. O sea, vamos, cualquier pasión que tengas que esté fuera de la palabra de Dios es concupiscencia. De las embriagueces, orgías, disipación, abominables. O sea, a veces nosotros, te digo, nos perdemos en ciertas palabras y como son muy acá, sí, decimos, yo no las tengo. No, pastor, yo ni cuando era incrédulo me embriagaba. Pues no, a lo mejor del alcohol no, pero que de la ira, que de la mentira, que de muchas cosas. Amén. Dice, cualquier pasión que vaya en contra de la ley de Dios o de la voluntad de Dios. Porque de la ley de Dios o la voluntad de Dios. Amén. Porque a veces nosotros podemos caer en ese legalismo y decir, no, pues está en la ley, mira. Pues sí, pero es la voluntad de Dios. Amén. Un ejemplo muy típico. Está en la ley de Dios que el hombre y la mujer se unan y se casen. Sí. ¿Pero es la voluntad de Dios que se case con un incrédulo? No. No. Entonces muchos dicen, no, pues la voluntad de Dios es que deje mi padre y mi madre y pues me voy con el fulano o la fulana. Pues sí, pero hay que agarrar todo lo que es la palabra de Dios. Por eso te digo, es necesario, como dijo el salmista, escudriñar constantemente nuestro corazón. Dice ahí el salmista, dice, para ver si hay iniquidad o si me ha apartado de tus caminos. Amén. O sea, soy libre, sí, pero no soy libre para hacer lo que yo quiera. Ahora soy libre para hacer la voluntad de Dios. Cosa que antes no podía, aunque quería, dice Romanos, no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. No soy libre para hacer lo que yo quiera. No confundamos, y es lo que muchas veces, por la falta de enseñanza, se confunde. Y la gente no suelta muchas cosas del mundo, no suelta muchas cosas de su corazón, porque dice, ya soy libre, ya puedo hacerlo, ya soy salvo. Pues sí, pero no es la salvación ni la libertad para seguir haciendo tu voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y para ver lo último, vamos a ver las características, para retomar la pregunta que hicieron, de una vida resucitada. ¿Cómo puedo saber yo si estoy siendo realmente viviendo esa parte? Número uno, debemos comprender que la vida resucitada es una vida dada por Dios. No puede ser ganada por el hombre, no puede ser dada por otro hombre, ¿sí? Es dada por Dios a través de Jesucristo, hombre, sí, pero por la obra que Él hizo. Amén. Es una vida que es implantada en el creyente en el poder del Espíritu Santo. Es algo que solo Dios puede hacer.
No es algo que puedas lograr, no es por obra para que nadie se gloríe. Jeremías 31 y 33 nos habla de esa promesa. Dice, yo pondré un corazón nuevo donde pondré mi ley, mis mandamientos, mi temor para que nunca se aparten de mí. Entonces, la vida espiritual, la vida nueva, esa vida que Dios te ofrece en Cristo Jesús, no nace por sí misma. Por eso Jesús dijo, yo tengo el poder de dar la vida a quien yo quiera. El cristiano no se hizo a sí mismo, no vive por sí solo, no vive nomás porque tomó una decisión, vive gracias a la vida de Cristo, que la decisión de poner su fe en Él le fue dada. Amén. Pero no es por Él, es gracias a esa unión con Cristo que yo puedo vivir la vida resultado. O sea, yo puedo tenerla, pero es como si yo tengo un cheque y nunca lo cambio, pues sí. Soy rico porque aquí está el dinero y está en el banco y es mío. Pero de eso a disfrutarlo, a vivirlo, a gastarlo, es muy diferente. Imagínate, ¿no se te da absurdo que tuvieras un montón de feria en el banco y estuvieras pasando hambre, no tuvieras qué vestir, no tuvieras dónde dormir, tuvieras algún deseo y no, pues no? Y tú le dices, pues mira, ahí tienes todo, pues sí, pero no. Tú dices, oye, pues qué absurdo, ¿no? Pues más absurdos somos nosotros al tener todas las riquezas en Cristo Jesús, al tener la vida eterna, que es conocer a Dios, y no estarlo haciendo cada día. Y seguir queriendo comer de la basura, queriendo comer, o tal vez comiendo las migajas, cuando el banquete está servido. El salmista lo dice ahí en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges con aceite mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por siempre. ¿Pero lo estamos haciendo? No, la mayoría de las veces no. Primera de Juan, lo tienes ahí, 5:11, dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. Tienes al Hijo, tienes la vida resucitada de Él. De eso, a que la estemos viviendo, eso ya es decisión nuestra. Amén. Número 2. La vida resucitada es muy distinta a la vida. Entonces sí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a esto se refiere en que las cosas viejas pasaron. Despojaos. ¿Quién se tiene que despojar? Tú, yo. ¿De qué? Del viejo hombre. No es a botar a tu marido llegando a casa. No está hablando de ese hombre. Que ya le vi la sonrisa a más de una de las casadas. No. Está hablando del viejo hombre, tu carne. Mi esposa ya estaba acá, como, tú solito te ahorcaste. No, el viejo hombre dice. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos de su corazón. O sea, yo me tengo que despojar y tengo que, dice en el verso 23, renovarme en el espíritu de la mente. Y entonces, vestirme del nuevo hombre, creado según Dios. Esas son las cosas nuevas. ¿Sí? Vestirme del viejo conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso te enseña. Vestirme del nuevo hombre creado según Dios. En la justicia y en la verdad. ¿Amén? Yo tengo que hacerlo. ¿A quién le toca eso del cambio de mente? ¿A mí o ¿A quién le toca el cambiar mi mente? A mí. Dice, renovaos en el espíritu. Aquí él está hablando ¿Cómo le Pablo. hace si la carne no quiere ni puede? Okay. ¿Cómo renuevo mi mente? Recuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? La obra que Dios hizo, Él fue en el espíritu. Él nos pasó de una muerte espiritual a una vida espiritual. Pero la mente Él no vino a redimir la vieja manera de vivir. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Ahí no hay nada bueno. El único lugar, lo hemos dicho toda esta clase, todo este seminario, es que la vieja manera de pensar es la cruz. Amén. Ok. Ahora, ¿cómo renovo mi mente? O sea, es como yo iba a decir los cassettes, pero luego voy a echar en cuenta mi edad. Son como las USB, los iPad. Ya me di más de ahorita, ¿no? Ok.
Si están llenas de algo, y están en información, y está llena, ¿qué tengo que hacer? Vaciarla. Me despojo de una manera. Y entonces empiezo a llenarla. Ahora, ¿cómo le hago? Si no se trata de la saco, no puedes tú solo, porque será la carne sacando carne. Imagínate que tú tienes este vaso con agua, y todo esto es tu carne. Es agua negra, de caño, porque así son. Entonces yo necesito verterle agua limpia. ¿Sí? Conforme yo le vierta el agua limpia, se va a ir tirando. Al principio no ves nada, la ves igual de cochina. Pero conforme le va echando más, cada vez se va a ir clareando más. Hasta que llegue y te la puedas tomar. ¿Se me explico? Entonces ahí es como tú vas renovando. Por eso es tan importante meditar, leer, memorizar, escudriñar las escrituras. Porque yo tengo una manera de pensar, pero Dios dice esta. No, esta está mal, es esta. ¿Dónde la sé? Pues en la escritura. Si yo no las conozco y escucho a un pastor, escucho a un predicador y no conozco la escritura, yo no voy a saber si lo que él me está diciendo es agua limpia o es agua sucia. ¿Es verdad o es mentira? ¿O es su propio corazón? Pero si yo la conozco y el Espíritu me va a percibir, si espérame, esto no es completamente cierto. O esto de plano es una herejía. Yo renuevo mi mente con la palabra de Dios. Amén. Por eso es tan importante y por eso le dijo, medita de día y de noche. ¿En qué? En su palabra. Bueno, ya si no la lees o no la agarras, ya es tu problema. Sí, o sea, pero por eso te decía en un principio, Satanás, ese ha sido su éxito. Apartar al cristiano de la escritura. Y usa todo lo que hay ahorita en la comunidad del Inter, y ahí encuentra gente que escucha aquí y escucha acá, y trae un collage de pensamientos, de doctrinas. Y como no se va a la fuente para discernir, para filtrar, cernir, pues no puede separar lo que es de Dios de lo que es del hombre. Y trae una revoltura y una mezcla. Pero dice ahí en Juan que tú tienes la unción y Él te enseña. Él te va a enseñar lo que es verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra. Amén. Es por eso que tú y yo tenemos que meditar, leer, memorizar. Meditar, escudriñar para poder probar la palabra de Dios. Número 3, la vida resucitada es una vida que es lo mejor que nos puede pasar. Es una vida, dice, de belleza, de plenitud, de poder. La vida eterna, la vida de resurrección, te va a provocar los frutos del Espíritu Santo que habla Gálatas 5:22. Amén. Pero no puede haber fruto del Espíritu si el grano de trigo no cae, que es tu muerte, tu carne, tu yo, para que el Espíritu produzca su fruto. Amén. El mismo poder que actuó en la resurrección de Jesucristo, dice el mismo Espíritu que levantó al Cristo de vosotros, sí, ese que dice si mora en vosotros. También está en Romanos 8. Por eso digo, lee Romanos 5, 6, 7 y 8. De hecho, Romanos, muchos teólogos le llaman la Biblia dentro de la Biblia. Amén. Efesios 1:19 dice, el cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Dice que está en ti y en mí. Número 4, la vida resucitada es una vida de compañerismo con el Cristo viviente. Ahí se cumple cuando dice, no los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el fin. Él está, pero ¿qué tanto estoy yo con Él? Amén. ¿Qué tanto yo estoy caminando con Él? Juan 14 lo promete, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Se cumplió en Pentecostés, el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Cristo, vino y entonces, sí, es derramado en toda carne, se cumplió la profecía de Joel. Ahí mismo en Juan capítulo, creo que es en el último 20, 22 o 22, 20, no me acuerdo, dice que después de haberse les aparecido, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y número 5, la vida resucitada es una vida conquistadora. Si reinamos en vida, es una prueba de que Cristo está reinando en nosotros. Porque el Rey vino a reinar. Por eso el Evangelio empieza así. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
No ha venido el reino a los cielos, se ha acercado. ¿Por qué se acercó? Porque el rey vino a la tierra. Hasta su segunda venida en el milenio, entonces el reino se establecerá y al último, cuando sea pues el fin de los tiempos y empiece o continúe más bien la eternidad, entonces el reino será establecido por siempre. Y aún dice, la misma tierra y el mismo cielo serán hechos nuevos y reinaremos juntos con él. Amén. Amén. Entonces, como vemos, pues tenemos nuestra responsabilidad y una vez más reiteramos un compromiso de que tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca y que Dios no va a hacer porque Él ya lo hizo todo. Es tu responsabilidad y la mía, creerle y ponerlo por obra o simplemente seguir viviendo como antes vivíamos y no disfrutar de esa nueva vida en Cristo Jesús. Amén.